Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, graduado y doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con segunda especialidad y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como doctor en Derecho en el año 2022. Bien, nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962 para consultas físicas o virtuales. Separe su consulta y puede usted plantear a través de videollamadas, también si es virtual, qué tipo de problema te vería el caso, desea postular, los elementos de convicción si que fuera un tema de fiscalía, o los medios de probatorios o medios de prueba que se puedan presentar. Asimismo, desde el punto de vista contencioso administrativo, las resoluciones administrativas que hay que impugnar luego de revisados los expedientes, y las acciones de garantía constituidas la acción de amparo, habeas corpus popular que se puedan plantear. Repetimos, nuestro celular de contacto es 98 92 44 962. Las sanciones que se encuentran previstas en el decreto legislativo 1150, ya derogado, modificado por el decreto legislativo 1193, específicamente en el anexo 3 de la tabla de infracciones y sanciones muy graves, se refieren, de acuerdo al código MG 51, a la infracción conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en la sangre en una proporción mayor a 0,5 gramos del litro, o negarse a pasar dosaje etílico o toxicológico. Esa es la infracción. La sanción pase a la situación de retiro. En la MG 54, pertenecer a una organización criminal o cometer delito flagrante pase a la situación de retiro. Lógicamente estamos hablando del decreto legislativo 1150 modificado por el decreto legislativo 1193 en los términos que se han expuesto. Para la aplicación prevista del decreto legislativo 1150 modificado por el decreto legislativo 1193, resulta aplicable a los casos que se encontraban comprendidos en la vigencia de esas normas: principio de temporalidad, por imperio también el principio de legalidad y tipicidad, por el principio de irretroactividad, contenido en el artículo 246 del texto único ordenado de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, que fue aprobado por el decreto supremo 06-2007 IUS para efecto de ese momento. Lógicamente también para la Constitución del año 93, el artículo 103 de la Constitución, y que en líneas generales recoge las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar. Es decir, al momento de los hechos, qué norma se encontraba vigente, esa es la que se debe investigar y, de ser el caso, o absolver o sancionar. No puede, por un aspecto de retroactividad, normas ya mencionado, 246 de la ley 274 vigente para efecto del 1150 y 1193, ni tampoco por imperio del 103 retrotraer las normas, es decir, como esta norma era un poco más adecuada al comportamiento, vamos a retrotraer, sino que ustedes saben que las normas en el tiempo rigen hacia el futuro y no hacia atrás o en el pasado, por el imperio de este artículo 103 y según la vigencia del artículo 51, la jerarquía normativa de las leyes, especialmente para el caso de régimen disciplinario. Salvo pues no de que las posteriores les sean más favorables, las que vienen las normas en el futuro sean más favorables, entonces consecuentemente se puede aplicar, porque este principio se encuentra plasmado en el decreto legislativo en mención en el 1150 o el 1193 en el artículo 1 numeral 13, ¿no? Cuando son más beneficiosos sí se puede aplicar, no hacia atrás sino en el futuro. Cuando uno intenta dilucidar una controversia bajo las normas 1150 y 1193 en el momento que se encontraban vigentes, nosotros tenemos que decir como ejemplo que si se hace un cuestionamiento a un administrado de la comisión de unas faltas muy graves y también se le hace una investigación en sede administrativa, otra en sede fiscal y por último en sede penal, e incluso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, e incluso en sede administrativa se le sanciona retención de la licencia, el principio de oportunidad, donde se le hace pagar una reparación civil, se le pasa la situación de retiro, y consecuentemente se podría evidenciar la transgresión al principio del nem bis in idem, en el entendido que a nivel judicial
y a través del Ministerio Público se puede o no demostrar que la conducta desplegada por el investigado viene siendo imputado o no se adecua a la figura penal ni administrativa, y sobre ella podría operar una causa de justificación y la existencia de una ausencia de punibilidad, por ejemplo. Esas son causas de justificación o ausencia de punibilidad, son materia de controversia en tema penal, que nada tiene que ver el tema administrativo sancionatorio. Pero cuando existe una denuncia penal archivada, ellos no inciden en el proceso administrativo disciplinario que se les dio, debido a que el bien protegido en el proceso penal es uno totalmente distinto que en el procedimiento disciplinario. Por eso su encauce, su punibilidad, su sanción, su investigación son totalmente distintos y son autónomos. Si bien es verdad, cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario y se encuentra vigente, por ejemplo, después del 246 y el 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 04/2019 IUS, tenemos que entender de que la acción que se sigue contra el delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad, se cautela el bien del Estado y la sociedad, mientras que con el procedimiento administrativo disciplinario es por la infracción disciplinaria, que es materia de otra causa administrativa disciplinaria ante el órgano de inspectoría de la Policía Nacional, o si fuese de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se busca ahí? Cautelar la imagen tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Entonces, el cautelar la imagen y el bien jurídico protegido, que es del Estado y la sociedad, en un procedimiento penal y un proceso administrativo, son totalmente diferentes. Y ahí la diferencia, que muchos órganos jurisdiccionales están diciendo de que no se puede aplicar el bis in idem para estos casos de conducción en estado etílico. No se puede aceptar en un trámite administrativo la incidencia del archivo de la denuncia penal de la Fiscalía o del juez sobre seguimiento para efecto de querer archivar también el caso administrativo disciplinario sancionador, al menos que del tipo infractor sancionario se deduzca que el elemento constitutivo conducir, por ejemplo, no se adecuaría porque el efectivo policial, estando ebrio, jamás va a poder conducir, o se encontraba de copiloto, o estaba en el copiloto de pasajero y quien conduciera a un tercero, consecuentemente no se puede adecuar el tipo de infractor. Y consecuentemente ahí sí podríamos ver la figura de la conveniencia de excluir de responsabilidad administrativa sancionadora o exención de responsabilidad o ausencia de causa de justificación en un momento determinado para efectos de absolver al investigado por esta falta muy grave. Asimismo, la conducta del investigado tendría que desarrollarse durante el ejercicio de su función, ojo, estando de servicio, que cuando el accionante se encontraba de franco, muchas veces dicen de franco, y ocurrieron los hechos, dicha situación para el Poder Judicial no se sustrae de su condición de miembro de la Policía Nacional, ya que como tal conoce la ley, conoce los reglamentos bajo los cuales debe seguir su actuar y que son de cumplimiento obligatorio, encontrando entre sus deberes observar una conducta idónea en sus funciones, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en las retiradas ejecutorias, a señalar que el artículo 166 de la Constitución vigente establece que la Policía Nacional, para cumplir los fines que le son asignados constitucionalmente, requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada que permitan no solo garantizar el cumplimiento de las leyes, sino la prevención de los delitos y además de ello la investigación, el combate a la delincuencia y también mantener incólume el prestigio institucional y personal. Ello se encuentra recogido en las ejecutorias, por ejemplo, 094-2003 AATC, 2558-2003 AATC, 813-2003 AATC, entre otras, ¿no? Y ello está concordante con el artículo 2 de la Ley 27.238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, que establece sus integrantes representan a la ley, al orden y a la seguridad de la República. En consecuencia, la conducta de conducir en estado de ebriedad y causas de accidente de tránsito, lógicamente tiene que estar corroborada con un certificado de dosaje etílico, donde arroja los gramos de litro por alcohol en la sangre, y se ha superado no el límite de 0,5 de gramos de litro de alcohol, y que según el Decreto Supremo para el momento vigente de los hechos 016-2009 MTC, artículo 307,
se configura con una versión muy grave, MG51, por ejemplo, para el 1150, 1193, conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en la sangre. Todo ello tiene que estar enfocado lógicamente en el expediente administrativo que se genera esta acción o esta infracción, con los elementos de descargo, con los elementos que creen convicción no solamente en el momento de la motivación de la resolución final, con las observaciones, con algunas nulidades que se planteen por la defensa técnica, siempre y cuando no se puede ejercitar la dedicación de la prueba exclusiva o la imputación determinante para que pueda pasar a la situación de retiro, ¿no? En consecuencia, tenemos que ver de que cuando hace sus descargos tiene que plantear también ofrecer los medios de prueba que puedan neutralizar esa conducta y también postular algunos elementos que colaboren, documentales, periciales, científicos o tecnológicos que puedan contribuir para desvirtuar la potestad sancionadora del Estado conforme al artículo 146 del texto único ordenado de la ley 2744 vigente al momento del imperio del decreto legislativo 1150. Y lógicamente dentro de estos parámetros tiene que estar la debida motivación de las resoluciones judiciales para cada hecho o momento del derecho y que pueda postular o desvirtuar determinado ítem o determinada imputación y, de ser el caso, pedir la solución del investigado por esta falta muy grave. Luego han sido ampliadas y derogadas una serie de conductas, sin embargo, estamos comentando el 1150 y 1193 con el artículo 246 de la ley 2744 del punto de vista de conducción en estado etílico y su aplicación o no en el principio del nem bis in idem en su vertiente procesal y material. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962, repetimos 98 92 44 962. Estamos a sus órdenes. Visite nuestro canal de YouTube, denle like a la campanita, suscríbase y obtenga los descuentos correspondientes en sus consultas físicas o virtuales. Gracias.